Buenos días. Buenos días, doctor. Okay. Bueno, vamos a iniciar con el nervio facial para concluir con la primera parte de neurología, que es lo que vamos a ver este viernes. A ver, bueno. Déjenme buscar la presentación. Ahí, ¿dónde está? A ver, permítanme, no la encuentro. Aquí está. Aquí está. Nervio facial. El nervio facial tiene 18 ramos, tiene 10 colaterales y 8 terminales. Parecen muchos, pero son fáciles de aprender, sobre todo los terminales. Les voy a mostrar la mejor forma de aprendérselos. ¿Sí? Los difíciles son los intrapetrosos y los extrapetrosos. Ok. Miren, el nervio facial, ¿cómo pudieron adivinar cuando vimos osteología? Vamos a dibujar el peñasco. Por aquí estaría el conducto carotidio. Aquí sería el borde superior. Y por aquí estaría la apófisis mastoides. Y por aquí la apófisis estiloides. Y por aquí el agujero estilomastoideo. Así más o menos. ¿Ok? Por aquí estaría el conducto auditivo interno. El nervio facial, como lo vimos en osteología, se va a introducir al peñasco a través del conducto auditivo interno, junto con el vestíbulo coclear o auditivo. Se va a introducir aquí y va a recorrer el peñasco en casi toda su extensión. Se va a doblar así, más o menos, y va a salir por el agujero estilomastoideo. Al emerger del estilomastoideo, aquí estaría la glándula parótida y dentro del espesor de la glándula parótida va a emitir sus ramos terminales. Por lo tanto, el nervio facial, sus ramas se van a dividir en intrapetrosos, ramos intrapetrosos, ¿sí? Es decir, todos los ramos que se van a desprender mientras el facial está dentro del peñasco. Y son 5. Cuando emerge del agujero estilomastoideo, va a emitir sus ramos colaterales extrapetrosos. ¿Ok? También son 5. Ahí. ¿Ok? Y ya dentro de la glándula parótida va a emitir sus ramos terminales, que son 8. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cada uno de estos. ¿Cuáles son los intrapetrosos? ¿Cuáles son los extrapetrosos? ¿Y cuáles son los terminales? Ok. Muy bien. Ok, nervio facial. Es un nervio mixto compuesto por fibras motoras, que es, digamos, la principal fibra que contiene este nervio. Son las que están marcadas en amarillo, ¿sí? La mayoría del nervio facial es motor. Contiene fibras vegetativas para la glándula lagrimal, la glándula submandibular y sublingual.
¿sí? Fibras de sensibilidad especial para el gusto, para el sentido del gusto, y fibras sensitivas generales, es decir, para sensibilidad general, pero su territorio va a ser muy limitado. Su territorio solamente se va a encontrar aquí en parte del conducto auditivo externo. Eso es su único territorio sensitivo. ¿Ok? Como vemos aquí. Inervación sensitiva general, vean, es esto azul. Es muy poquito. Solamente parte del conducto auditivo externo. ¿Qué tipo de fibras contiene? Bueno, si tiene sensibilidad general, pues va a tener aferentes somáticos generales para la sensibilidad de la parte de la piel del pabellón auricular. Muy pequeño el territorio. Fibras aferentes viscerales especiales para el sentido del gusto, para los 2/3 anteriores de la lengua, como ya hemos mencionado anteriormente. Fibras eferentes viscerales generales, o sea, estas son fibras parasimpáticas para secreción de glándulas salivales, la submandibular y la sublingual, no incluye la parótida, glándula lagrimal y también la secreción nasal. ¿Sí? Y fibras EVE, eferentes viscerales especiales, como las que tiene el nervio trigémino, porque va a inervar músculos que son derivados de los arcos branquiales. Específicamente del segundo arco branquial, los músculos de la expresión facial. ¿Ok? Tiene estas 4 tipos de fibras. Origen real y aparente, bueno, las fibras motoras, las fibras EVE van a nacer del núcleo del nervio facial ubicado en la sustancia gris reticular del puente. Fibras vegetativas, núcleos parasimpáticos del nervio facial, más específicamente el núcleo salival superior. ¿Sí? Ténganlo presente, núcleo salival superior. Y fibras sensitivas generales y especiales, bueno, estas van a surgir del ganglio geniculado. Origen aparente, porción lateral del surco médulo-pontino. Ok, trayecto, como les explicaba, aquí se está introduciendo a través del conducto auditivo interno y va a recorrer el peñasco en su interior. Y dentro del peñasco se va a dividir, bueno, en todo su trayecto desde que nace el nervio facial, se va a dividir en 6 porciones. 6 porciones o segmentos. La porción intracraneal, es decir, cuando se desprende del puente y se introduce por el conducto auditivo interno, esa es la porción intracraneal. Es muy cortita, es apenas este pedacito. Sale del surco medulopontino, cursa el espacio subaracnoideo del piso posterior del endocráneo, se dirige hacia el conducto auditivo interno por encima del nervio vestíbulo coclear. Ok. Y ahí termina esta porción. La porción miatal es solamente esta porción. De aquí de la entrada del conducto auditivo interno hasta aquí. De aquí a acá. Igual, muy cortita. Discurre todo el conducto auditivo interno hasta llegar al canal facial. El canal facial empieza desde aquí hasta acá, ¿sí? Y termina en el agujero estilomastoideo. La siguiente porción, que vendría a ser de aquí hasta el ganglio geniculado, este abultamiento es el ganglio geniculado, ¿sí? A esta porción se le llama porción laberíntica. Pues tiene sentido, porque por un lado tenemos la cóclea y por el otro tenemos el vestíbulo, y por su anatomía irregular, pues recuerda a un laberinto. Por eso se le llama porción laberíntica. De aquí hasta acá. ¿Ok? Y esta porción mide, de 3 a 4, sí, de 3 a 4 milímetros. Porción laberíntica pasa por encima de la cóclea y el vestíbulo hasta alcanzar el ganglio geniculado. Otra vez, de aquí a acá. A esta porción se le conoce como rodilla del facial. Rodilla del facial es esto. Esta es la rodilla del facial. Aquí. ¿Ok? Entonces ya llevamos 3 porciones. La intracraneal, la miatal y la laberíntica. Apréndanse esto, ¿eh?
las porciones, ¿cuánto miden? Porque se los pregunta mucho la doctora Edith. Por eso se los doy, ¿eh? Por eso les pido que se la aprendan, para que no batallen con ella el siguiente semestre. ¿Sí? O sea, como que esto, digo, pues como que para qué, ¿no? O sea, ya cuando salgan ustedes se titulen de estomatólogos, pues es que esto nunca lo van a aplicar. Sí, pero, pues bueno, yo les recomiendo que se la aprendan para que no batallen con la doctora Edith. Porción timpánica, como su nombre lo dice, va a pasar por encima de la caja timpánica. Mide aproximadamente 10 milímetros, dispuesto en un plano oblicuo casi paralelo al eje del peñasco. Cursa por la pared medial del oído medio por encima de la ventana oval, termina a nivel del antromastoideo, donde se vuelve a doblar para formar un segundo codo. Vamos a verlo, aquí se ve. Esta es la primera rodilla y esta sería la otra curva. Esta sería el oído medio o caja timpánica. ¿Sí? Esta es la porción timpánica. Mide 10 milímetros. Porción mastoidea es vertical, esta es la más larga de todas, mide 15 milímetros. Cursa por la pared posterior de la cavidad timpánica para salir por el agujero estilo mastoideo. Aquí lo vemos. De aquí, y aquí ya emergió por el agujero estilo mastoideo. ¿Sí? Y aquí podemos ver algunas de sus ramas. Este es el nervio intermediario de Grinsberg, este de aquí. Este es el nervio petroso superficial mayor. Este es el nervio petroso superficial menor. Y aquí se están juntando con los profundos. Aquí se alcanza a ver, esta pequeña porción de aquí es el nervio petroso profundo mayor y abajito el nervio petroso profundo menor. Estos vienen del glosofaringio. Aquí se ve el plexo timpánico, ¿sí? Que es lo forma el glosofaringio. Lo vamos a ver el miércoles, el glosofaringio. Ok, y la porción parotidia, la última, como su nombre lo dice, pues van a ser todas las ramas que se van a desprender en el espesor de esta glándula. Pasa por entre el músculo digástrico y estiloioideo. En medicina creo que también esta la subdividen en una porción estilea y una porción parotidia, como que no tiene mucho caso. Así está bien. Penetra en el espesor de la glándula parótida donde desprende sus ramos terminales. ¿Alguna duda hasta aquí del nervio facial? De lo que hemos visto. Ya para entrar de lleno a sus ramas. Se tiene que aprender todas las ramas del facial. Y yo creo que ya pueden adivinar por lo menos estos dos. Ramos intrapetrosos es el nervio petroso superficial mayor y el nervio petroso superficial menor. Esos son dos ramos intrapetrosos. Otro ramo intrapetroso es el nervio estapedio, llevamos 3. Otro es el comunicante para el vago, 4. Y el último es este, nervio cuerda del tímpano. ¿Sí? Este. El que se tiene que comunicar con el nervio lingual del trigémino para poder recoger, por una parte, la sensibilidad especial de las 2/3 partes de la lengua y también llevar información parasimpática a la glándula submandibular y sublingual. Vean la importancia de este nervio, el cuerda del tímpano. Se le llama cuerda por esta asa, ¿sí? Porque forma como si estuvieran saltando la cuerda, ¿sí? Cuando, sobre todo las niñas, ¿sí? Cuando jugaban de chiquitas con la cuerda y hacían esto, el autor que vio este nervio le recordó cuando las niñas juegan con su cuerda y por eso le puso nervio cuerda del tímpano. Sí, porque está precisamente cruzando, está, digamos, por así decirlo, pasando toda la caja timpánica. Por eso se le puso ese nombre. ¿Ok? Muy bien, ramos. Ramos intrapetrosos, ya saben, son 5, como su nombre lo indica perfectamente bien. Nervio petroso superficial mayor, que ya hemos mencionado, que es el que va a formar el nervio vidiano.
Nace del ganglio geniculado, emerge del peñasco por el hiato que lleva su nombre, o también llamado hiato de Falopio, si recuerdan. Discurre por la cara anterosuperior del peñasco, en cuyo trayecto recibe el nervio petroso profundo mayor, que viene del glosofaringio. Estos dos, ya unidos, penetran al conducto carotidio. Miren, aquí está la carótida interna, aquí ya penetran al conducto carotidio. Y la arteria carótida debe estar envuelta en una red nerviosa. Y de esa red se va a desprender el último ramo que va a formar el nervio vidiano. Y ya de ahí el nervio vidiano se va a meter por el conducto vidiano. Y ya del conducto vidiano va a desembocar en la fosa pterigopalatina, donde recibe la raíz simpática del plexo carotidio para formar el nervio vidiano o del conducto pterigoideo. Muy bien. Nervio petroso superficial menor, descrito por Rubier como ramo comunicante del plexo timpánico, así lo van a encontrar en Rubier, ¿sí? A mí se me hace más fácil aprendérmelo así, nervio petroso superficial menor. Nace del ganglio geniculado y sale del peñasco por el hiato que lleva su nombre, o también llamado canalículo innominado de Arnold. Ya saben que esto es inconstante y cuando no se presenta, pues va a salir por el hiato de Falopio. Recibe casi siempre al emerger al nervio petroso profundo mayor, formando la raíz larga del ganglio óptico, según la literatura francesa. La literatura francesa simplemente le llama nervio petroso menor. ¿Sí? Así lo van a encontrar en Netter, nervio petroso menor. En la literatura anglosajona no se describe como tal la relación entre el nervio glosofaringio y facial. Ay, aquí es sexto. A ver, ay, qué error tan grande. A ver, permítanme, déjenme corregirlo de una vez. Ahí está. Ay, cómo se me pudo ir ese error tan grande. Se le describe únicamente como nervio petroso menor. ¿Ok? El cual llega directamente al ganglio óptico para proporcionar la inervación funcional de la glándula parótida. Bueno, no quisiera explicar exactamente cómo llega el nervio porque puede tener tres distintas direcciones. Y creo que ya con la información que tienen ya es suficiente. ¿Sí? Puede pasar, de todos modos se las voy a decir, puede pasar por la sutura entre el peñasco y el esfenoides. Esa es una. Otra puede pasar por el agujero petroso y la última puede pasar por el agujero rasgado anterior. Esas tres vías. Bueno, no se preocupen, esas tres vías no se las pregunto, nada más se las menciono para el que le interese, ¿no? El siguiente es el nervio estapedio, o también llamado nervio del músculo del estribo. Apréndaselo como quieran. Sí, cualquiera de estos dos. Si en el examen les digo, a ver, dígame 4 ramas intrapetrosas del nervio facial, y si me lo ponen con uno u otro nombre, igual, se las tomo por buenas. Pueden escoger el nombre que más se les facilite. Se desprende en la porción vertical o mastoidea del facial y llega al músculo estapedio. Ok, ya llevamos 3. 4. Nervio cuerda del tímpano, el que les digo que parece cuerda de saltar. Nace de la porción mastoidea del facial a 2 o 3 milímetros por encima del agujero estilomastoideo, dirigiéndose verticalmente y recurrente penetra la caja timpánica, de la cual sale por la cisura de Gleiser. Si recuerdan, contenido de la cisura de Gleiser, pasa el nervio cuerda del tímpano y la arteria timpánica. Cerca de la espina del esfenoides, pasa por fuera de la fascia interpterigoidea, uniéndose al nervio lingual de 5-3. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Antes de salir por el agujero estilomastoideo, se desprende y se regresa, penetra la caja timpánica, pasa por la cisura de Gleiser, que estaría por aquí, sale y se fusiona con el nervio lingual. Aquí estaría el nervio lingual. Aquí ya no me cupo en la captura, pero por aquí estaría el nervio lingual. Y el último intrapetroso, ramo comunicante del neumogástrico o también llamado nervio de Ramsay-Hunt. Apréndanselo como quieran.
No sé, que a la mayoría les gusta este, ¿eh? Y dije, bueno, a mí se me hace más fácil este, ¿no? Pero pues, si no tienen problema con aprenderse el epónimo, pues, no hay fijón. Nace a 4 o 5 milímetros por encima del agujero estilomastoideo, discurre por un canal intrapetroso hasta llegar a la fosa yugular, en donde se une al ganglio superior del nervio vago. Ok, aquí los tenemos, no están representados todos. Este es el nervio petroso superficial mayor. Aquí ya se convierte el nervio vidiano, este pequeño trayecto es el nervio vidiano, y este es el ganglio pterigopalatino. Este sería el menor. Este chiquito de aquí es el estapedio, y este es el nervio cuerda del tímpano. Y bueno, 4 de 5, pues no está mal. El comunicante ese casi, creo que nunca lo he visto representado, ¿eh? Nada más sé que existe porque pues los maestros dicen que ahí está, pero no, nadie se ha tomado la molestia de dibujarlo o de disecarlo. Ayudaría bastante. Ya los demás, los que están aquí, ya son extrapetrosos. Ahorita los vamos a ver. Ramos extrapetrosos se desprenden al salir del facial por el agujero estilomastoideo. Obviamente. Tenemos el ramo comunicante con el glosofaringio, también llamada asa de Haller. Inconstante. Se desprende inferior al agujero estilomastoideo y termina en el ganglio inferior del glosofaringio. El nervio auricular posterior rodea el vientre posterior del digástrico y después al borde anterior de la apófisis mastoides, si anastomosa con el auricular mayor del plexo cervical. Y va a inervar los músculos auricular posterior, auricular superior y el músculo occipital. Este creo que sí se ve en esta imagen. No, no se ve. Bueno, yo creo que debería ser este. Pero ese lo vemos aquí. Sí, este es el auricular posterior. Viene por aquí y se va hasta acá. ¿Cuántos llevamos? 2. Asa de Haller y el auricular posterior. Nervio del músculo estiloideo y vientre posterior del digástrico. Algo que también ya habíamos visto cuando vimos estos músculos suprayoideos, ambos, cuando les preguntaba la inervación. ¿Sí? Y en ese entonces nada más les decía, pues el facial. Pues bien, el nombre específicamente del nervio, pues realmente recibe el nombre de los músculos que va a inervar. Ya, para no meternos en tanto problema. El ramo para el músculo digástrico suele comunicarse con el glosofaringio, según Testi. Esto nada más lo ha mencionado Testi. Esta relación suele sustituir el asa de Haller cuando esta última no se presenta. ¿Sí? Ok. Bueno, esto no es necesario que se la aprenda. Me interesa más que se aprendan las ramas. Ramo lingual, inconstante, suele sustituir al asa de Haller o a la unión del nervio del músculo digástrico y glosofaringio. Es decir, si no hay comunicación aquí y acá, pues bueno, está esta. Pero tiene que haber una comunicación con el glosofaringio. Se dirige inferior y anterior siguiendo al músculo estilogloso, terminando en la base de la lengua. Es por eso que creo que Netter también menciona que el tercio posterior de la lengua, en parte, va a estar inervado por este. ¿Sí? ¿Quién tendrá la razón? Ay, bueno, pues yo creo que sería difícil, ¿no? Habría que hacer disecciones, habría que hacer experimentos para poder determinar quién tiene la razón. Probablemente todos los autores tienen la razón, porque yo creo que algo que han notado en este curso es de que en la anatomía hay muchas variantes. ¿Sí? Por eso cuando me dicen, bueno, a veces compañeros o amigos se enteran que doy clases y me preguntan qué materia doy y les digo, no, pues anatomía topográfica y dicen, pues ha de estar difícil al principio, ¿no? Pero después, pues, dicen, pues lo bueno de la anatomía es de que no cambia. Y pues no, ya creo que ustedes y yo hemos comprobado en varias ocasiones, híjoles, las variantes, cómo son latosas. ¿Sí? No, la anatomía no es que no cambie, hay variantes.
¿sí? No es igual en todos, ¿sí? Y el último ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Aquí le pongo una pequeña anotación, ya que puede ser intra o extrapetroso. De hecho, algunos autores dicen no, es intrapetroso, y otros autores dicen no, es extrapetroso. Bueno, ¿quién tendrá la razón? Volvemos a lo mismo, puede que ambos. Déjenles explico. A ver, vamos a borrar esto. Miren. Aquí tenemos el agujero estilomastoideo. Y obviamente aquí viene el nervio facial. Ese ramo se desprende exactamente a nivel del agujero estilomastoideo. Entonces, si estaría un poquito más arribita, apenas un poquitito, bueno, pues sí podría considerarse en el sentido estricto de la palabra que es intrapetroso. Pero si es un poquito hacia afuerita, pues es extrapetroso. He ahí lo difícil de este ramo, por eso algunos autores lo incluyen en los intrapetrosos y otros los incluyen en los extrapetrosos. Y como es mi curso y hago lo que quiero, este lo incluyo en los extrapetrosos para que sean 5 y 5. ¿Sí? Por eso lo incluyo en los extrapetrosos. Pero ustedes ya saben que este es como que el comodín, como que puede ser de aquí o no es de aquí ni es de allá, como la canción. No soy de aquí ni soy de allá. ¿Ok? Sí, claro. Va a llegar al conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Bueno, pues por algo se llama así, ¿no? Y vean, esta imagen me encanta porque muestra lo complejo de la inervación sensitiva del pabellón auricular. Si se fijan, el pabellón auricular va a estar inervado por 4 nervios. Ay, qué embrollo. Ya hemos visto el del trigémino, más específicamente la rama auriculotemporal. Y aquí este autor nos presenta pues su territorio. El facial, que es el territorio exclusivamente de este nervio, está en amarillo. También interviene el plexo cervical, que probablemente el plexo cervical lo veamos el próximo lunes o martes de la próxima semana. Sí, vean, este es el territorio del plexo cervical. Y por último, también interviene el vago, pero la porción más profunda del conducto auditivo externo. ¿Sí? Casi que en el límite entre el oído externo y el oído medio. Eso va a ser territorio del vago. ¿Sí? Apréndanse esta imagen, analícenla. ¿Sí? Porque esto también lo pregunto mucho en el final. Ok, ramos extrapetrosos. Este es el glosofaringio. Este debería ser, este es el comunicante. Aquí sería haciendo la asa de Haller. ¿Sí? Este sería el nervio para el estiloioideo y vientre posterior del digástrico. Aquí solamente hay 3. Asa de Haller, nervio del músculo estiloioideo y vientre posterior del digástrico y el auricular posterior. No está representado ni los linguales ni el sensitivo. Nos faltan esos 2. Muy bien, ahora los terminales. El nervio facial termina en 2 principales troncos nerviosos. El temporofacial y el cervicofacial. Miren, del temporofacial son 5 y del cervicofacial son 3. Y en total son 8. Nace de la porción parotidia, en donde se dividen 5 ramos destinados a dar inervación motora de los músculos de la expresión facial que se encuentran por encima de la cavidad bucal. Dichos ramos discurren entre los lóbulos de la glándula parótida, en donde se comunican con ramos del tronco cervicofacial y con el nervio auriculotemporal, formando el plexo parotidio.
Los 5 ramos son temporal, frontal, palpebral, suborbitario o cigomático. Yo les recomiendo que se lo aprendan suborbitario porque este se puede confundir con el cigomático de 5-2. ¿Sí? Entonces, mejor suborbitario. Y el bucal superior. También creo que lo pueden encontrar como labial superior, como la arteria. Para que se aprendan estos, muy fácil. Tomen su manita y colóquenla en su carita de esta forma, con el pulgar por delante del pabellón auricular. Así. De esta forma. ¿Ok? Háganlo. Bueno, si les da pena hacerlo ahorita, bueno, háganlo mientras cuando estén repasando la presentación. ¿Sí? Pero vean. Me voy a poner de lado. Esta es la temporal, esta es la frontal, esta es la palpebral, esta, ay, este es el más difícil de mover, el anular. Este es el suborbitario y este es el labial o bucal superior. ¿Ok? Así de sencillo se los pueden aprender. Es más, si en el examen se lo ponen así para acordarse, pues por mí no hay ningún problema, ¿eh? Aquí tienen su acordeón, usen su carita y su mano, ¿sí? Temporal, frontal, palpebral, suborbitario y bucal superior. ¿Ok? En literatura anglosajona les advierto, se comen 3 ramos. Entonces no les recomiendo que estudien de la literatura anglosajona. Yo no sé por qué son tan vagos con el facial al momento de describir sus ramas. ¿Sí? Ramo temporal va a inervar al músculo auricular anterior, el ramo frontal al nervio, al músculo frontal, el palpebral al superciliar, prócer y auricular de los párpados, el suborbitario va a inervar a los cigomáticos, mayor y menor, elevadores, propio y común, transverso, miptiforme y también canino. Aquí faltó el canino. Aquí pongo una anotación por si leen Rubier, van a encontrar un error, aunque ya no recuerdo exactamente qué dice mal Rubier. ¿Sí? Fíjense que en libros de anatomía me he encontrado errores, ¿eh? He encontrado errores hasta en Testi, Latarjet, Rubier. Fíjense que es el punto bueno que tiene la literatura anglosajona, ¿eh? Los ingleses y los americanos, como que son muy doctos, son muy meticulosos, y sí, en ellos no he encontrado errores. En cambio, los franceses, como se explayan un poquito más, ¿sí? Como profundizan más, está para volverse loco. Y no es de extrañar que, pues, por ahí se les vaya algo, ¿sí? O se confundan. Y por último, el ramo bucal superior, inerva buccinador y el hemiorbicular superior, ¿sí? La porción superior del orbicular de los labios. ¿Sí? Y los ramos terminales del cervicofacial. Se comunica con el auricular mayor del tórax cervical. Bueno, ya nos estaremos peleando con esto para que se aprendan este nervio. Se divide en 3 ramos un poco posterior y superior a gonion. Son 3, bucal inferior, marginal y cervical. ¿Sí? El bucal inferior va a inervar al risorio, al hemiorbicular inferior. El marginal o mentoniano, yo les recomiendo que se lo aprendan como marginal, porque me lo pueden confundir con el mentoniano del dentario inferior. Entonces, mejor marginal. Se le llama marginal porque sí, sigue el margen inferior del cuerpo de la mandíbula. Por eso se le llama marginal. ¿Ok? Y este va a inervar el triangular, cuadrado y borla. Y por último, el ramo cervical. Va a inervar el platisma. ¿Ok? Sencillos, ¿no? Los ramos terminales. Del temporofacial, pues ya saben, pongan su manita. Y del cervicofacial, pues está sencillos. Bucal inferior, marginal y cervical. Aquí lo tenemos, vean. Este es el auricular posterior.
Este es el del estiloideo y vientre posterior del digástrico. Y aquí tenemos los dos troncos. Este es el tronco temporofacial y el cervicofacial. Y aquí podemos ver todas las ramas. Temporal, frontal, palpebral, suborbitario, bucal superior, bucal inferior, marginal y cervical. ¿Sí? Así tal cual se ve, ¿eh? Así de irregular. Ahora, ¿cómo saber cuál es cuál? Porque vean, aquí como que no está muy bien definido y hay un montón de subramas. Nada más chéquense dónde termina el nervio. Termina en el músculo frontal, pues este debe ser el frontal. Estos terminan en los párpados o el auricular de los párpados, pues es el palpebral. Y estos que terminan en los cigomáticos y elevadores, pues no es otro más que el suborbitario. ¿Sí? No se complican la existencia, decir, ay, es que aquí hay varios ramitos, y bueno, si todos van a los cigomáticos o elevadores, todo esto es el suborbitario. Todo esto. No se complica la existencia. Este llega a la porción superior del auricular de los labios, pues es el bucal superior. Este llega a la porción inferior, pues es el bucal inferior. Es fácil. Sigue el margen de la mandíbula, pues es el marginal. Ese también es muy fácil. Se va al cuello, llega al platisma, termina en el platisma, pues es el cervical. ¿Ok? De hecho, hay un cadáver plastinado donde se ven bien bonitos los nervios, los ramos terminales del facial. Ahí cuando tengamos apps este viernes, voy a pedir a los técnicos que me lo busquen para que lo vean. Y miren, aquí estas imágenes nos están mostrando pues cómo es que el nervio facial atraviesa el espesor de la glándula parótida. Extirpar la glándula parótida es en extremo difícil, ese sí no cualquiera. Sí lo tiene que hacer un cirujano que tenga mucha experiencia en esta zona. Obviamente el cirujano va a tener prioridades. Como ya hemos visto, la vena retromandibular, la arteria carótida externa, maxilar interna y el nervio facial y el nervio auriculotemporal se van a encontrar en el espesor de la glándula parótida. ¿Qué sería más importante para el cirujano preservar? ¿Los vasos sanguíneos o los nervios? A ver. Los nervios. Los nervios. A ver, ¿quién dice otra cosa? A ver, Claudia de la Rosa, ¿usted qué opina? ¿Vasos o nervios? A ver, otra vez me repite la pregunta, profe. ¿Qué? No estaba con ustedes. Es que no escucho porque todos tienen el micrófono prendido y se escucha como eco. Sí, le da un efecto macabro. Sí. Sí, el cirujano que tenga que extirpar la glándula parótida y en la glándula parótida pasan vasos y nervios, ¿qué será más prioritario conservar? ¿Vasos o nervios? Los vasos. Los vasos. Jacqueline, ¿usted qué opina? ¿Vasos o nervios? Los nervios. Los nervios, se va por los nervios. A ver, caray, aquí hay un punto. ¿Quién es el punto? Así, tal cual está un punto. A ver, presente ese punto. No, pues sabe. ¿DD? ¿Quién es DD? A ver, Dana Hurtado. Sí, profe. ¿Usted? Yo digo que vasos, ¿no? Exacto. Creo. Sí, obviamente los nervios son importantes, muy importantes, pero más importantes son los vasos. Porque imagínense, están quitando la glándula y le dan un vaso. Y son vasos de grueso calibre. Imagínense que le dan a la carótida externa. No, pues ya valió.
Ya, pues váyase despidiendo de su paciente cirujano. Sí, porque hay una hemorragia, imagínense, de la carótida externa, ¿cómo la paran? De la vena, bueno, pues todavía como que ahí, bueno, ahí. Pero una arteria está difícil, y más de ese calibre. Obviamente el cirujano le va a dar prioridad a los vasos, porque comprometen la vida. ¿Los nervios son importantes? Pues claro que lo son, pero no tan importante como los vasos, porque pues si le quita la glándula parótida, pues ¿qué le puede pasar al paciente? Bueno, pues le puede provocar una parálisis facial. ¿Sí? Toda esta parte se le va a paralizar del lado donde se esté operando la parótida. Se llevan el aurículo temporal, bueno, pues ya no va a tener función la glándula parótida, ¿sí? Pero el paciente va a seguir viviendo, ¿sí? En cambio, si le dan a los vasos, pues a lo mejor se queda ahí en el procedimiento. Bueno, y por último, porque ya nos queda muy poco tiempo, el nervio intermediario de Grinsberg es el nombre que recibe la raíz sensitiva del nervio facial. Es decir, viene siendo lo mismo. Así como vimos del nervio trigémino, que tiene una, sobre todo el mandibular, que tiene una raíz sensitiva y una raíz motora, bueno, de esta misma forma se ve el nervio facial. Es el encargado de llevar las fibras sensitivas aferentes somáticas generales y aferentes viscerales especiales al sistema nervioso central. Nace del ganglio geniculado y discurre junto con la raíz motora del facial la porción laberíntica, meatal e intracraneana hasta llegar al surco medulopontino. Ese es lo que es el nervio intermediario del Grinsberg. Comunicaciones. ¿Con quiénes se comunica el nervio facial? Bueno, va a tener una relación con el trigémino, como ya hemos visto, con el nervio lingual, el nervio auriculotemporal, gangliótico y pterigopalatino. Con el glosofaringio por medio de los nervios petrosos, ganglio inferior y asa de Haller. Con el vago, con su ganglio superior y ramo auricular, y con el plexo cervical, con el nervio auricular mayor y nervio transverso del cuello. Vean, ay, bueno, pues qué importante, ¿no? Las comunicaciones. Anatomía funcional, ¿para qué sirve el facial? Motor para los músculos de la expresión facial, auxiliar en la transmisión de sonidos por inervar al músculo estapedio, sensorial del tercio medio del pabellón auricular, conducto auditivo externo y tímpano, sensorial especial para el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, e inervación funcional de las glándulas lagrimales, submandibular, sublingual, secreción nasal, gracias al trigémino que conduce sus fibras vegetativas. He ahí la importancia del nervio facial. Y aquí lo tenemos, este es un resumen. Esto lo encuentran en Netter, esta imagen. ¿Sí? La línea roja punteada son fibras motoras. Las azules es sensibilidad especial. Y la que está punteada es información parasimpática. Vean, para la glándula submandibular, sublingual y lagrimal. Ok, y eso es todo de nervio facial. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿O todo bien? Está bonito el facial, ¿va? Interesante. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a las 7. Ya saben, se van a acomodar exactamente como el examen pasado. Les 1880. Les comento que no pierdan tiempo porque está larguito. La verdad yo no sé por qué tenía la idea de que eran 40. Ya hasta aquí hice la clave, dije, ah, caray, no. Son 50. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que aprovechen el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana en el laboratorio 22. Les recuerdo, no pierdan tiempo. Luego lléguense y acomódense como el examen pasado. ¿Sale? Que tengan un bonito lunes y no se desvelen mucho estudiando. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. De nada, hasta luego.